Bienvenidos a la actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Derecho y Legislación Fiscal. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el poder tributario del Estado. El poder tributario es la facultad jurídica del Estado de imponer contribuciones obligatorias a las personas bajo su jurisdicción. No es un poder arbitrario, sino que emana de la soberanía estatal y está limitado por la Constitución. El poder tributario no es solo la facultad de cobrar, sino la facultad jurídica del Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su soberanía. En Venezuela este poder no es absoluto, se fundamenta en el deber de coadyuvar a los gastos públicos, artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, este deber ciudadano tiene como contrapartida el derecho a que el Estado respete los límites establecidos en la Constitución. Características esenciales. Para entender su alcance en la práctica y debemos distinguir sus notas distintivas. Este es originario, emana directamente de la soberanía del Estado, Constitución. Es irrenunciable. El Estado no puede pactar con un particular la dejación de su potestad de imponer tributos, aunque puede otorgar excepciones por ley. Es imprescriptible. El paso del tiempo no hace que el Estado pierda su facultad de crear tributos, aunque sí puede prescribir la acción para cobrar una deuda específica. Y es legal. No hay tributo sin ley previa. La doble dimensión. Es común confundir estos términos, pero en el derecho fiscal venezolano tienen matices distintos. La potestad tributaria, que es el plano abstracto, es la facultad de crear la norma, es el poder legislativo el que ejerce esta función al dictar leyes como la ley de impuestos sobre la renta. Competencia tributaria es la facultad de recaudar y administrar el tributo. Aquí entra en juego la administración tributaria, CENIAT, gobernaciones o alcaldías, que ejecuta la ley creada por el legislador. El ejercicio del poder tributario en Venezuela encuentra sus límites en los principios del sistema tributario, artículos 316 y 317 de la Constitución. Capacidad contributiva. Solo se puede gravar a quien tiene riqueza real. El tributo debe ser proporcional a la capacidad económica del sujeto. No confiscatoriedad. El tributo no puede ser tan elevado que agote el patrimonio o la fuente de ingresos del contribuyente. En la jurisprudencia venezolana, un tributo que absorba una parte sustancial de la propiedad se considera confiscatorio. Generalidad. Todos deben contribuir, nadie puede ser excluido por privilegios personales, salvo las exoneraciones justificadas por política económica. Progresividad, a mayor ingreso, mayor debe ser la tasa impositiva, buscando una distribución equitativa de la riqueza. El Estado ejerce este poder a través de tres figuras técnicas. Impuestos, donde no hay una contraprestación directa, ejemplo de IVA. Tasas, donde el pago se genera por un servicio individualizado, ejemplo, tasas aeroportuarias o registros públicos. Contribuciones especiales, son pagos por beneficios derivados de obras públicas o actividades estatales específicas, ejemplo, contribuciones de seguridad social o el INSES. En el sistema venezolano, el poder tributario se distribuye de forma vertical para cumplir con el modelo de Estado federal descentralizado. En el derecho financiero moderno se hace una distinción doctrinaria fundamental. El Estado es la corporación política de base territorial.
Actúa como titular de la soberanía y del poder de imperio para dictar leyes y crear tributos. El fisco es el Estado en su faceta de sujeto de derecho privado o patrimonial. Es la personificación del tesoro público. Cuando el Estado recauda, fiscaliza o comparece en un juicio por una deuda de impuestos, actuó como fisco. El fisco es el sujeto activo de la obligación tributaria, mientras que el Estado manda, el fisco administra y cobra. El poder tributario nacional es la potestad originaria más amplia y robusta. Se ejerce sobre todo en el territorio de la República. Competencias exclusivas. Según el artículo 156, numeral 12 de la Constitución, corresponde al Poder Nacional la creación, organización, recaudación y control de los impuestos sobre la renta, sucesiones, donaciones, capital, producción, valor agregado, hidrocarburos y minas. El CENIAT es el brazo ejecutor, como servicio autónomo sin personalidad jurídica propia. Representa al Fisco Nacional en la determinación y recaudación. Poder tributario estatal. Históricamente, los estados en Venezuela han tenido una potestad limitada, lo que genera una alta dependencia del situado constitucional, que es el dinero enviado por el Poder Nacional. Fuentes de ingresos. Su poder se centra en tasas por el uso de sus bienes, carreteras, puertos, aeropuertos, timbres fiscales y la explotación de minerales no metálicos, piedra, arena, arcilla. Los estados no pueden crear impuestos que ya existan a nivel nacional, evitando la doble tributación. Poder tributario municipal. A diferencia de los estados, los municipios en Venezuela gozan de una autonomía tributaria muy amplia y directa, fundamentada en el artículo 179 de la Constitución. Tienen potestad para crear sus propias ordenanzas, leyes locales. Impuestos sobre actividades económicas. Es su principal fuente de ingreso. Grava el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de su jurisdicción. Inmuebles y vehículos. También gestionan el catastro y el impuesto de propiedad inmobiliaria. Recientemente, para evitar que cada municipio o estado ejerciera su poder de forma desordenada, causando un caos fiscal, se promulgó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios. Esta ley establece topes máximos a las alícuotas que los alcaldes pueden cobrar con el fin de proteger la unidad económica nacional y evitar que la presión fiscal detenga el comercio. El derecho tributario no es una isla, forma parte de una red compleja de normas que regulan la vida económica del Estado. Derechos financieros versus derecho tributario. Existe una relación de género a especie. Derecho financiero es el género. Es el conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado en su totalidad. Se divide en tres grandes áreas. Derecho presupuestario, cómo se planifica el gasto. Derecho patrimonial público, cómo se gestionan los bienes del Estado. Y derecho de crédito público, que es la deuda pública y empréstitos. Derecho tributario, que es la especie. Es la rama que se ocupa exclusivamente de los ingresos derivados, tributos. Es el brazo que regula la relación entre el fisco, que es el acreedor, y el contribuyente, que es el deudor. Aunque en el lenguaje coloquial se usan como sinónimos, técnicamente, el derecho fiscal tiene un espectro más amplio que el tributario. El derecho fiscal abarca todas las normas relativas al tesoro público, incluyendo ingresos que no son tributos como las regalías petroleras en Venezuela, las multas administrativas o los ingresos por empresas del Estado. El derecho tributario se limita estrictamente a las contribuciones obligatorias, impuestos, tasas y contribuciones.
El derecho tributario es autónomo, pero mantiene una dependencia técnica y conceptual con otras ramas. Derecho constitucional. La fuente suprema. Es la disciplina más influyente. Aporta los principios limitadores, legalidad, capacidad contributiva, progresividad. Si el marco constitucional, Sin el marco constitucional, el derecho tributario sería una herramienta de confiscación arbitraria. Derecho administrativo. El derecho tributario utiliza las estructuras del derecho administrativo para su ejecución. Los actos del CENEAT son administrativos y los procedimientos de fiscalización siguen las pautas de la jerarquía y la competencia administrativa. Derecho civil y mercantil. El derecho tributario toma conceptos de estas ramas, pero les da un matiz propio. Ejemplo, el concepto de domicilio, persona jurídica o venta. Se toma del Código Civil o Mercantil, pero la ley tributaria puede modificarlos para fines recaudatorios. Ejemplo, el domicilio fiscal puede ser distinto al civil. Derecho penal. Influye directamente en el derecho tributario ilícito. El Código Orgánico Tributario tipifica delitos como la defraudación tributaria, cuya sanción puede incluir la restricción de libertad, conectándose con la teoría general del delito. Contabilidad y economía son las disciplinas auxiliares por excelencia. La contabilidad proporciona la base técnica para determinar la base imponible, mientras que la economía ayuda a prever el impacto de un tributo en el mercado, incidencia impositiva. La actuación financiera es la actividad que desarrolla el Estado para la obtención de recursos, su administración y su posterior aplicación a la satisfacción de las necesidades colectivas. No es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr los fines del Estado: salud, educación, seguridad. La doctrina clásica refleja en la legislación venezolana, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, divide esta actuación en tres momentos críticos. Obtención de ingresos. Es el momento en que el Estado ejerce su poder tributario o explota sus bienes. Ingresos originarios provienen del patrimonio propio del Estado. Ejemplo, actividad petrolera o empresas básicas. Ingresos derivados provienen del patrimonio de los particulares. Ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones. Gestión y administración. Los recursos ingresan al Tesoro Nacional o municipal, estatal. Aquí rige el principio de unidad del tesoro, que implica que todos los ingresos deben centralizarse para luego ser distribuidos según el presupuesto. Erogación, gasto público. Es el empleo de los recursos para cumplir con el plan de gobierno. El gasto público debe estar estrictamente vinculado a una partida presupuestaria aprobada legalmente. El presupuesto público. La actuación financiera no puede ser errática. En Venezuela, el presupuesto público es el documento legal donde se estiman los ingresos y se autorizan los gastos para un ejercicio fiscal determinado, que coincide con el año calendario. Carácter de ley. El presupuesto es una ley en sentido formal. Si un gasto no está allí, el funcionario no puede ejecutarlo sin incurrir en responsabilidad administrativa. Principio de equilibrio. Idealmente los ingresos deben cubrir los gastos, aunque el Estado puede recurrir al crédito público, que es la deuda, cuando existe un déficit. La relación entre lo fiscal y lo extrafiscal. En un punto avanzado de la actuación financiera es entender que el Estado no siempre recauda solo para tener dinero. A veces utiliza los tributos con fines extrafiscales. Ejemplo, aumentar los impuestos a los cigarrillos o licores no busca necesariamente recaudar más, sino desincentivar el consumo por razones de salud pública. Ejemplo, exonera de impuestos a empresas que se instalen en zonas fronterizas para fomentar el desarrollo de esas regiones.
Para su estudio integral, recuerde esta jerarquía lógica. Poder tributario, la facultad soberana de crear la norma. Estado, fisco, el sujeto que crea la norma versus el ente que cobra el tributo. Derecho financiero y derecho tributario. El marco legal que regula toda la actividad de ingresos y gastos. Actuación financiera, el proceso material de convertir la ley en servicios para el ciudadano. La obligación tributaria es el derecho. En el derecho tributario venezolano, la obligación tributaria es el eje central de la relación entre el Estado y el ciudadano. Se define como un vínculo de derecho público, lo que significa que no puede ser alterado por convenios particulares. Artículo 13 del Código Orgánico Tributario. Para que la obligación tributaria nazca y sea válida, deben concurrir cuatro elementos esenciales. El hecho imponible, elemento objetivo. Es el presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar el tributo. Es el acto que origina la deuda. Ejemplo, en el IVA, el hecho imponible es la venta de un bien. En el impuesto sobre la renta es la obtención de un enriquecimiento neto y disponible. La materia imponible es el objeto sobre el cual se asienta el tributo, la riqueza, el consumo, el patrimonio. La base imponible, que es el elemento cuantitativo, es la magnitud o valor sobre el cual se aplica la alícuota para determinar el monto de la obligación. Esto se fundamenta en el artículo 317 de la Constitución, principio de legalidad en la determinación de la base. Y cuatro, la alícuota, tipo impositivo. Es el porcentaje o monto fijo que se aplica a la base imponible para calcular el impuesto a pagar. Nacimiento y exigibilidad. Es crucial distinguir estos dos momentos según el Código Orgánico Tributario. El nacimiento, la obligación nace en el momento en que se realiza el hecho. In- Artículo 13 del Código Orgánico Tributario. Por ejemplo, al momento de emitir la factura en una venta. Exigibilidad es el momento en que el fisco puede requerir legalmente el pago. Generalmente ocurre al vencerse el plazo para declarar. Artículo 39 del COT. El domicilio fiscal. Artículo 30 al 35 del Código Orgánico Tributario. La obligación tributaria está atada a un lugar geográfico para que la administración pueda ejercer su control. El Código Orgánico establece reglas estrictas para las personas naturales y jurídicas. Para personas naturales, se considera el lugar de su residencia habitual o donde ejerce su actividad principal. Para personas jurídicas, el lugar donde se encuentre su dirección o administración efectiva o donde ocurra el hecho imponible. La falta de actualización del domicilio fiscal es una de las infracciones más comunes sancionadas por el CENIAT. Privilegios y garantía del crédito tributario. La obligación tributaria goza de privilegio general sobre todos los bienes del deudor. Artículo 68 del Código Orgánico Tributario. Esto significa que en caso de quiebra o liquidación, el Estado tiene derecho de preferencia para cobrar sus impuestos antes que otros acreedores quirográficos. El sistema venezolano, bajo la doctrina del derecho tributario moderno, clasifica los tributos en tres categorías, claramente diferenciadas en el Código Orgánico Tributario y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. A. Los impuestos. La prestación sin contraprestación. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho imponible una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Se paga porque se ha manifestado una capacidad económica. Se basa en el principio de solidaridad y generalidad. El Estado no te da algo específico a cambio, sino que utiliza el dinero para el gasto público general.
Ejemplos en Venezuela: el impuesto sobre la renta, grava el enriquecimiento neto, ley de impuestos sobre la renta. IVA, grava el consumo de bienes y servicios. IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que grava la disposición de recursos, especialmente en moneda extranjera. Las tasas, el pago por el servicio. A diferencia del impuesto, la tasa sí genera una contraprestación. El hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público individualizado del contribuyente. Requisito de validez. Para que una tasa sea legal, el servicio debe ser prestado efectivamente por el Estado. No se puede cobrar una tasa por un servicio inexistente. Ejemplos: tasas de registros pagadas ante el SAREN por la protocolización de un documento. Tasas aeroportuarias por el uso de las instalaciones de un aeropuerto. Timbre fiscal, el pago por la tramitación de pasaportes o legalizaciones. Las contribuciones especiales. Es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio, aumento de valor de un patrimonio, o en la realización de actividades estatales específicas para un grupo determinado. Contribuciones por mejoras. Se pagan cuando una obra pública, como una nueva avenida, aumenta el valor de una propiedad privada. Contribuciones para fiscales son las más comunes en Venezuela. Aunque tienen naturaleza tributaria, su recaudación no va al Tesoro Nacional directamente, sino a entes autónomos para fines sociales o técnicos. Un ejemplo de ellos es el, eh, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que es para la seguridad social, el INSES para la formación educativa técnica, LOCTI, contribución para ciencia, tecnología e innovación, y la ley del deporte, contribución para el Fondo Nacional del Deporte. La relación jurídica tributaria es de carácter personal, no real. Esto significa que el Estado persigue al sujeto, no directamente a la cosa, aunque la cosa sirva de garantía. La relación tributaria es un vínculo bilateral entre dos partes claramente definidas por el COT. Sujeto activo, artículo 18 del COT. Es el ente público acreedor del tributo. En Venezuela, según el nivel de competencia, pueden ser la República, representada por el CENIAT, y los estados y municipios a través de sus servicios de recaudación, ejemplo, SUMAT y SETEMAT. Sujeto pasivo, artículo 19. Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o responsable. El contribuyente es aquel sobre quien recae el hecho imponible, quien genera la riqueza o realiza la actividad. El responsable, sin tener el carácter de contribuyente, debe por disposición legal cumplir las obligaciones de éste. Ejemplo, los agentes de retención como los patronos que descuentan el impuesto sobre la renta a sus empleados. El poder del Estado para exigir tributos no es absoluto. La Constitución impone límites que actúa como freno para evitar la arbitrariedad. Estos se conocen como los principios del sistema tributario. Principio de legalidad, fundamentado en el artículo 317 de la Constitución y el artículo 3 del COT. Solo una ley puede definir los elementos esenciales del tributo: sujeto, base imponible, alícuota y exenciones. En Venezuela, esto prohíbe que el Ejecutivo cree impuestos por decreto, salvo en casos de leyes habilitantes muy específicas. Capacidad contributiva. Está fundamentado en el artículo 316 de la Constitución. El sistema debe ser justo. No se trata de que todos paguen lo mismo, sino de que cada quien contribuya según su fuerza económica real. Este principio prohíbe tributos que recaigan sobre ingresos que no superen el costo de la canasta básica. No confiscatoriedad. Artículo 317 de la Constitución. El tributo no puede agotar el patrimonio.
Si un impuesto o la suma de varios obliga al contribuyente a vender sus activos para pagar la deuda, se considera una expropiación indirecta y es inconstitucional. Retroactividad, fundamentados en el artículo 24 de la Constitución y artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Las leyes tributarias rigen hacia el futuro. Una nueva ley no puede gravar actos que ocurrieron antes de su entrada en vigencia, a menos que se trate de normas sancionatorias que favorezcan al infractor. El artículo 39 del Código Orgánico Tributario establece los mecanismos por los cuales el vínculo jurídico desaparece de manera definitiva. La número uno es el pago. Es el cumplimiento de la prestación de dar. Debe hacerse en el lugar y tiempo que indique la ley. El pago fuera de plazo genera intereses moratorios y sanciones. Si un contribuyente debe varios periodos de un mismo impuesto, el pago se aplica primero a las sanciones, luego a los intereses y finalmente al tributo. La compensación extingue de pleno derecho las deudas tributarias cuando el contribuyente tiene a su vez créditos contra el fisco, por ejemplo, por pagos indebidos previos. Ambos créditos deben ser líquidos y exigibles. 3. La confusión. Artículo 52 del COT. Ocurre cuando el sujeto activo, el Estado, se convierte en deudor de sí mismo como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos. Es común en sucesiones donde el Estado es el heredero. Cuarta, la remisión. Es el perdón legal de la deuda. Solo puede ser otorgada por una ley especial. No debe confundirse con la exoneración, que es un beneficio previo al nacimiento de la deuda. Quinto, la prescripción. Es la extinción de la acción de cobro por el transcurso del tiempo. El plazo general es de 6 años y hay un plazo especial que se eleva a 10 años si el contribuyente no declaró o no se inscribió en el RIF, Registro de Información Fiscal. La prescripción se interrumpe por cualquier acción administrativa de cobro o fiscalización notificada al sujeto. Hemos llegado al final de la actividad síncrona número 4. Número 2, disculpe. Y esperando que tengan éxitos, se despide de ustedes Alfredo Blanco.